Esto precisamente es lo que sucede, lo estamos nosotros provocando, no se asusten en sus casas, pero cuando de pronto comienza todo a vibrar, es lo que los ecuatorianos hemos sentido en estos últimos tiempos, ¿no es cierto? Luego del terremoto, del cual nadie puede olvidarse en el resto de su vida. Y vamos a tratar ahora temas fundamentales. ¿Por qué ocurrió? ¿Qué debemos hacer? Si es que hoy, mañana o después de muchos años ocurre algo igual, peor o menor, ¿cómo podemos tener la mejor actuación? Y para ello se encuentra aquí Ricardo. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Él es Ricardo Peñerrera, es especialista en gestión de riesgos, de desastres y de ayuda humanitaria. Actualmente es el subsecretario de análisis de riesgos, ingeniero civil cuencano, estudió en Cuenca también, como van a comprobar dentro de un minuto por su forma de hablar, máster en ingeniería sistémica y dinámica estructural en la Universidad Politécnica de Cataluña, en España. Ricardo, para comenzar, ¿qué hacías tú el momento del terremoto? Bueno, en el momento del terremoto estaba en mi departamento con mi hijo. Estaba preparando para cenar en el cuarto piso en Quito. Sí. Y obviamente todo tembló, todo se movía, había gritos alrededor, toda la gente de los demás departamentos se oía que salían del edificio y simplemente con mi hijo hicimos las cosas que habíamos practicado, ¿no? Desde niño y en la escuela, lo que le enseñaban, el agacharse, protegerse bajo un mueble fuerte y agarrarse. Luego de que pasó eso, salimos tranquilamente. ¿Y el papá qué hacía mientras él hizo eso? Le seguía yo porque creo que los niños que están bien entrenados actúan de mejor manera que los adultos si es que logramos que esa práctica esté desde pequeños, ¿no? Vamos a saber en este programa por qué ocurrió, qué es lo que debemos hacer exactamente. ¿Se pudieron evitar las muertes y los heridos? Posiblemente, como se dice, muchísimo. Lo sabíamos, pero no estábamos debidamente preparados. Podríamos comenzar hablando de por qué el ecuatoriano tiene que convivir, como lo ha hecho desde siempre, con los sismos, con los terremotos, con los temblores. Bueno, el Ecuador está en una ubicación dentro del planeta Tierra donde se produce la mayoría de terremotos. Esto es en el en el cinturón de fuego del Pacífico. Ahí se producen el 90% de sismicidad de todo el mundo. Entonces, ya es un primer aviso, el Ecuador está en una de esas partes donde dos placas tectónicas, el 90% de los terremotos, temblores, movimientos sísmicos se produce precisamente en América Latina, en el mundo. Cinturón de fuego, o sea, es decir, en Asia, en todo alrededor del Pacífico, Asia y América, ¿no? América desde el norte hasta el sur, Asia en el ¿Por qué alrededor del Pacífico? ¿Tiene algo que ver el hecho del océano dentro de esto, de cuando se formó la Tierra? Sí, de que se formó la Tierra. ¿Cómo es el origen? Las placas tectónicas. ¿Qué es esto de las placas? Las placas tectónicas, para que la gente pueda entender más fácilmente, háganse la idea que el planeta Tierra es un huevo, ¿no? Un huevo, y que está compuesto por un núcleo, un manto y una corteza. Los sismos se producen en esa corteza, entonces el equivalente en un huevo, la corteza terrestre, es el equivalente a la cáscara del huevo. Así en esa relación del núcleo y el manto, claro, es apenas pocos kilómetros en comparación con el núcleo y el manto. Entonces el ejemplo es válido. Solo que la diferencia es que la Tierra, esa cáscara, esa corteza está rota. Entonces es lo que se denomina las placas tectónicas, es decir, partes de esa corteza que se están moviendo, que están flotando, si se quiere decir, sobre el núcleo de la Tierra, que es de aspecto más viscoso, más hacia lo líquido, donde flotan. Entonces, esas placas chocan de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, pero ¿qué es esto que dicen que la una se mete debajo de la otra? ¿Por qué? Son diferentes, ¿no? En el centro del Océano Pacífico se produce nueva corteza terrestre. Sale del manto
y se produce y se va hacia cada uno de los extremos, hacia América y hacia Asia. En la parte de América hay diferentes formas de choque de las placas. En el caso nuestro, la placa de Nazca se mete dentro de la placa sudamericana donde está el continente. Eso es lo que se denomina la subducción. Es decir, la una se mete bajo la otra, ¿sí? Y hace presión. Y eso es el resultado de que se haya formado, por ejemplo, la cordillera de los Andes. La presión, algo similar se produce en los Himalayas. Pero, por ejemplo, en este terremoto que vivimos, ¿cuánto se mete dentro de la una dentro de la otra? A ver, al año se mueve la placa de Nazca contra la placa sudamericana 61 milímetros. O sea, 61 milímetros cada año. Pero, sí. ¿Y por qué se produce el terremoto si siempre se está Porque el terremoto es como cuando uno pone una lija sobre una madera, ¿no? No es fácil lijar la madera en una primera instancia. Hay un roce y hay unos temas de resistencia de las dos placas. Entonces, hay una fuerza que no le permite, porque no es roca, es roca. Entonces, todos estos esfuerzos se van acumulando y hay un momento que se rompe, que cede, lo mismo que la lija, cede. ¿Y eso qué distancia es ahí abajo? Estamos hablando de algunos kilómetros. No, pero digo, la parte de ruptura, la ruptura, en el caso, por ejemplo, del terremoto del 16 de abril, estamos hablando que se rompió 160 kilómetros de largo por 60 de ancho. Eso no sabía. Ya. A ver. Repíteme eso, por favor. 160 kilómetros de largo, es decir, por eso es que va desde Muisne más o menos hasta Bahía. Hasta Bahía, que es lo que se rompió realmente. Y eso, 60 de ancho, es decir, desde la costa entrado hasta el continente. Se metió 60... O sea, eso es lo que se rompió, eso es lo que se dio. Y dentro de esa área es donde se están produciendo las réplicas. Porque se está reacomodando. Reacomodando y siguen los esfuerzos. Entonces, o sea, es algo que estaba presionando y presionando y presionando y de pronto cedió. Y ahí es que se produce. El mejor ejemplo es un chasquido de los dedos. Un chasquido de los dedos. Uno hace una fuerza hasta que suena. Hace un esfuerzo para un dedo que va y suena. Y el rato ese sonido son ondas sonoras. Exactamente, eso es un terremoto. Solo que no es dos dedos, sino son dos placas con dimensiones como las que dije, 160 por 60. ¿Y cómo lo miden? Todo esto dentro del océano, ¿cuántos sistemas tienen ahí? ¿Cuántos aparatos tienen? A ver, ahora hay implementos muy sofisticados para medir, ¿no? Ya no son solo los sismómetros, que son los más antiguos, que medían solo el movimiento, sino tenemos acelerómetros que miden cuál es la aceleración del movimiento y GPS de precisión para ver cuánto se desplazó. Pero en el mar, ¿cómo los ponen? ¿Dónde los ponen? Dentro del mar o en boyas, pero sobre todo los instrumentos están puestos en tierra. ¿Y qué es lo que miden ellos? ¿El sonido? No, el movimiento. El movimiento. El movimiento. Los sismómetros miden velocidades, los acelerómetros miden aceleraciones y los GPS miden desplazamientos. Entonces, a través de eso podemos llegar a ver por el tamaño de ruptura cuánta energía liberó ese terremoto, porque la ruptura no es más que una energía liberada de la Tierra. En el año 2004, 2006, recuerdo, en el programa La Televisión, se entrevistó a un científico en California que predijo que en los próximos años se iba a producir un terremoto grave precisamente en la zona de Jama, ¿no es cierto? Pero bueno, habían personas que no creían, que era una deducción, un poco lo que sucede con el mismo Cotopaxi, ¿no es cierto? Sí. Que uno dice y en realidad puede pasar como no puede pasar, pero hay que estar listos. ¿Cómo pudo este hombre saber que esto iba a pasar? La parte científica de los sismos mucho se basa en los eventos históricos. O sea, como la Tierra es dinámica, ya se intenta estudiar esa dinámica de la Tierra, ¿no? De manera probabilística, o sea, con los eventos pasados y qué va a pasar en el futuro. ¿Qué hacen los estudios? Ven estos periodos de recurrencia que tienen los sismos. No es que un sismo se produce ahora y no vuelve a pasar. No, tienen periodos de recurrencia. ¿Por qué? Porque se producen en los mismos lugares. Entonces, mientras más información tenemos,
más certeza podemos llegar a tener de que se va a producir en uno u otro sitio. Con toda esta instrumentación, más todavía. Del estudio que mencionas, en los años 90, me parece que fue el estudio, a finales de los 80, sí. 90, cuando hacen un estudio general a nivel de la Tierra para ver qué sismos eran los más probables de ocurrir. Entonces, uno de esos... Y ahí sale el de Esmeraldas. Sale el de Esmeraldas y sale Jama. De hace 100 años. Claro, ese es, digamos, el sismo grande. Pero después de ese sismo, en el Ecuador, en esa misma zona, se produce un sismo en el 42, en el 58, en el 79 y en el 98, el último. Cuando hacen la investigación basada en ese estudio, en el 2014, científicos franceses con científicos del Instituto Geofísico, comprueban que hay lo que se llama el gap sísmico, o sea, el vacío sísmico, que era justamente entre Jama y Muisne. En esa zona todavía faltaba lo que denominamos en el argot de la sismología la ruptura. Entonces, habían muchas probabilidades de que ocurra ahí ese sismo. Pero hay posibilidades de que ocurra otro dentro de poco o no, o puede ser. ¿Cuál es la realidad? Porque la gente está nerviosa, pues no, como es obvio. Acaba de haber una ruptura y ahora tiene que nuevamente hacerse una actualización, si quieren ustedes el término, una actualización de los estudios, porque ya con este sismo se completó nuevamente la misma ruptura del sismo de 1906, que fue uno que está en el top 10 de los más grandes sismos durante el último siglo. Entonces, el de Esmeraldas es uno de los 10 sismos más grandes en energía liberada. ¿Y cuál es la diferencia entre el sismo y el terremoto? Bueno, ninguno, es lo mismo. En temas de la lengua española, digamos, tenemos muchos términos para decir lo mismo, ¿no? Sismo, terremoto, temblor. Lo que pasa es que en el argot a veces entre temblor y terremoto, claro, lo único que le diferencia es de lo fuerte. El temblor es un sismo pequeño y el terremoto un sismo es algo grande, que produce daños y como dicen los grave. chilenos, el terremoto es cuando no te puedes mantener en pie. Un temblor es cuando puedes seguir caminando. ¿Cuáles fueron los daños? ¿Se pudo esto evitar? ¿Por qué se cayeron tantas casas, edificios, etcétera? Enseguida, en un minuto, continuamos aquí con Ricardo Peña Herrera. De pronto, los daños fueron gigantescos, inimaginables realmente, ¿no es cierto? Y la extensión. Quienes vivimos ese momento teníamos un desconcierto total, porque nadie realmente esperaba que esto suceda así. Y habían mensajes, yo hablaba con alguien en ese momento en Cuenca, en Loja, y sentían esto, se sentía por todas partes. Creo que en el sur de Colombia también, evidentemente, pero dime algo, ¿por qué se fue para abajo y no hacia arriba? ¿No es cierto? Es decir, ¿por qué esta ola o esta onda siguió desde Muisne, desde el epicentro, desde Jama, hasta Guayaquil, hasta el sur, profundamente, pero a Esmeraldas no le afectó mayormente? Bueno, esa es la parte de la geología que tiene esa sección, ¿no? Entonces, me atrevería a decir que en muchas zonas, por ejemplo, encontró ya roca, suelos duros hacen que estas ondas se atenúen, suelos blandos, sobre todo en la costa, Guayaquil y toda esa zona, son suelos sedimentarios que hace que se amplifique la onda, ¿sí? Más o menos como lo que pasó en México. Un sismo a casi 200 kilómetros, llegó a la Ciudad de México y ahí fue donde causó daños. ¿Por qué? Por la amplificación de las ondas. Y tú me decías que la profundidad del sitio donde hubo este choque fue ¿a cuántos kilómetros? Según el reporte está a 49 kilómetros, me parece, pero de profundidad. Pero acuérdense, como les mencionaba, la ruptura no es un punto, es todo un segmento. El punto donde nos dicen el epicentro o el hipocentro es el inicio de toda esa ruptura. Ese punto donde inició la fractura de la roca. Y los efectos, así se entiende, pueden ser mayores
lejos incluso del epicentro. Exacto, por esa amplificación. Y en un lugar del epicentro hay lugares donde no ocurrió prácticamente ningún daño mayor, ¿no? Y el ejemplo claro es distancia entre el epicentro con Quito versus Guayaquil. Quito estaba mucho más cerca y en Guayaquil se cayó. Pero los daños, ¿no? Los daños en Guayaquil mucho más graves que en Quito. El famoso tsunami que hemos visto en las películas, vimos de ¿cuándo fue el tsunami el más grande en el Asia? En 2004. 2004. ¿Cuándo y cómo se produce el tsunami? Porque viene esto y la gente, sobre todo dirigiéndonos a quienes viven cerca del mar, ¿en qué momento hay tsunami y cuándo no hay tsunami? Bueno, es más complejo de decir cuándo hay tsunami, pero para simplificar esto podemos decir que cuando hay un sismo de magnitudes superiores a 7.5, ya hay posibilidad de tsunami. Y si este sismo se produce en el límite costero o en la costa, o sea, bajo el mar, casi hay seguridad de que se produzca un tsunami. O sea, si es que el epicentro es en el agua, en el mar, y si es más de 7.5. Si es que es tierra adentro, entonces hay menos posibilidades. Menos posibilidades, pero cuidado con el epicentro. O sea, si el epicentro está en tierra adentro, pero la ruptura incluye parte debajo del océano, como es el caso del que se produce ahora, puede producir tsunamis. Ahora, pero ¿cuándo se sabe que no va a haber? ¿Cómo saben y dicen no hay peligro de tsunami? No, ahí sí simplemente con las mediciones en el mar, ¿no? Con las mediciones en el mar, cuando ya tenemos unas boyas a lo largo del mar. Ecuador tiene 3 boyas, aparte de las que tiene el Sistema Mundial de Tsunamis, donde se ven las mareas. Si el sismo a determinado tiempo no presenta oleaje, ¿no? O mareas, ya al poco tiempo el INOCAR, en este caso, que es el ente competente aquí en el Ecuador, dice simplemente no va a haber no va a haber tsunami, perdón. ¿Y cuánto tiempo puede demorar el tsunami? Ya. El peligro es, el tiempo más corto es ¿cuánto? En el Ecuador el tiempo más corto para la llegada de un tsunami con un sismo como el que pasó son, en el peor escenario, 6 minutos. El mejor escenario, entre comillas, es 30 minutos. ¿Por qué esto? Porque el inicio de la zona de subducción está prácticamente al frente de nuestras costas. Los sismos se producen ahí mismo. O sea, la recomendación de alguna manera es que si hay un terremoto fuerte, un sismo muy fuerte, las personas deberían tratar de todas maneras de alejarse del mar. La recomendación es simple. Una vez que sientan un sismo fuerte, después de que deje de temblar, eso sí, después de que deje de temblar, la gente que vive en las playas tiene que buscar sus puntos seguros. A nivel internacional se recomienda ya los 30 metros de altura, que es una zona totalmente segura, que busquen esa. Y o sea, independiente de que haya sirenas, alertas o no. Es que no hay tiempo. No hay tiempo exactamente. No siento el terremoto fuerte y es lo que... Salgo y me alejo del mar. Y me alejo del mar y busco una zona alta, ¿no? Así esté relativamente cerca del mar, si es más de 30 metros es zona segura. Es zona Pero segura. Si es totalmente plano, habrá que buscar una zona, elevación. Exactamente. ¿No? Incluso hay casos extremos donde sugieren evacuaciones verticales en edificios, pero primero hay que buscar esas zonas altas de más de 30 metros ya es la zona segura a nivel internacional a que se maneja. Ahora, se dice, yo no sé si ha habido un cálculo, posiblemente lo he hecho, si es que los edificios hubiesen sido con construcción antisísmica, correctamente edificados. Tú eres un ingeniero de estructuras, por cierto, ¿no es cierto? Sí. Ese es tu tema fundamental. ¿Cuánto se hubiera evitado en muertes que llegaron a cuántas? 668 al momento. 68. Incluidos las réplicas, ¿no? Y dime, ¿cuánto se pudo haber evitado? Primero, trabajemos con el término. Nosotros en la parte técnica hablamos de una sismoresistencia. ¿Cuál es la diferencia entre sismoresistencia y antisísmico? Nada hay antisísmico, siempre va a haber los sismos, ¿no? Entonces, nosotros cuando diseñamos estructuras, los ingenieros civiles, buscamos diseñar estructuras que soporten el sismo. O sea, esa es la sismoresistencia. Sismoresistencia no quiere decir necesariamente que el edificio pueda quedar totalmente intacto.
¿no? Hay normas, hay características que hacen que nos digan, dependiendo del tipo de edificio, qué le tiene que pasar. Doy un ejemplo. Es diferente una vivienda que un hospital con un quirófano. Un hospital que tenga un quirófano no le debe pasar absolutamente nada. Imagínense a un médico haciendo una cirugía, operando de algo grave. Se le comienza a caer el techo. Exactamente, o sea, eso no se podría dar, ¿no? Mientras que en una edificación, en una casa, simplemente si tienes unas fisuras en la pared, más de eso no pasará nada, pero un quirófano es clave. Entonces, la sismoresistencia se define por esos estándares, ¿no? Pero no es solo construir. En el tema de sismoresistencia empezamos con el tema de los estudios de suelos para la cimentación. ¿En dónde me ubico? Luego viene el tema del diseño. Es decir, así sea súper sísmico, que obviamente alguien que haga un edificio muy sísmico va a estudiar primero el fondo de la tierra, pero digamos, solo para entender si el fondo está bajo, se viene todo abajo. En la historia tenemos un sismo en Nagata, en Japón, en el año 69. Edificios construidos con la norma, todos se viraron porque hubo licuefacción del suelo, es decir, falló el suelo y los edificios enteros se viraron, ¿no? Entonces, ahí entendieron que no era solo el edificio, ahí estudiaron más a fondo el tema de suelo. ¿Algo de eso fue el caso de Ecuador o es más bien la mala construcción? No, sí hubo casos, ¿en dónde, por ejemplo, en Pedernales, edificios, hoteles que estaban diseñados de una manera bastante buena. Yo revisé algunos de ellos, toda la parte estructural estaba bien. Fallas en las paredes, obviamente, porque eran unas paredes muy, muy pesadas. Pero se dio el terreno. Y el edificio tú lo veías bien, pero cuando uno veía la verticalidad en un lado del edificio se asentó. Y se ven varios. Y se ven varios que están como la torre de Pisa. Es el tema del estudio de suelos. Luego el diseño. Luego el tema de la construcción. ¿Qué tipo de materiales usamos? A ver, vamos a eso. Entonces, tipo de materiales. El ingeniero puede diseñar muy bien en el escritorio con los estudios de suelo, pero luego eso pasa al constructor. ¿Quién hace ese control de calidad que le dice que tengo que ver una arena con un cierto tipo de características, la grava con un cierto tipo de características, el cemento con unas características, el tema del agua para la mezcla con un tipo de características? Y si eso en la realidad no se cumple. Uso arena de mar, que es mala porque tiene mucho mineral. Bueno, me dijeron que habían visto en ciertos lugares donde el hierro que había dentro había sido carcomido por los minerales de la arena de mar. O sea, no se debe usar arena de mar. No, eso... O sea, la arena tiene que ser arena... de río o de mina triturada. Porque si tiene minerales, obviamente con el metal le va a oxidar y ya, eso no Otra cosa es el grosor de las columnas y el tipo de metal que tienen las columnas y el tipo de uniones. De uniones, si es que está bien diseñado, eso vamos a tener, ¿no? Si podemos ver en algunas imágenes de la mala calidad o malos diseños también que tenemos, porque no es solo la mala calidad, es malos diseños. A veces, y no tengo nada en contra de los arquitectos, por hacer cosas muy bonitas, pero a veces pierden la noción de que vivimos en un país sísmico, o sea, que estamos en un país sísmico y que tenemos que tomar las precauciones. Construcciones, mientras más regulares sean, mejor resisten al sismo. Mientras más irregularidades tengan, mientras más voladizos, mientras quieran darle lo que decimos hablando de Cuenca, las famosas guaraguas que se hacían antes, más problemas vamos a tener en el tema ya de la construcción. Mientras más regular, es mucho mejor. Y también usamos formas de construir que no son muy aptas para el tema de sismoresistencia, como las losas planas o vigas perdidas, donde esa losa hace el efecto cuchilla, y hemos visto también muchos edificios que fallaron por esas losas que rompieron a las columnas, y que tenemos en el país muchas de esas edificaciones de ese tipo, ¿no? Entonces, ese tipo de diseños nos pone muy vulnerables ante un sismo. Pero si hubiesen sido edificados todas las casas o edificios de acuerdo a las normas, ¿cuánto se hubiese evitado
en heridos, en muertos? ¿Qué porcentaje? Claro, como vemos, yo voy a tomar como referencia el resto de países que han avanzado esta normativa, ¿no? Han reducido hasta un 80%, 90% de las muertes, ¿no? Si uno ve las cifras de muchos años atrás en Chile con las de ahora, 90%. O sea, bien construidos nuestros edificios, de los 600 y tantos muertos pudieron haber quedado 100, si hubieran menos, salvado yo diría, 500 sí, personas. Exactamente, entonces de eso, de eso estamos hablando. Y además de infraestructura salvada, ¿no? De una inversión que no se va a perder, porque ahora nos toca levantar todo esto. Claro, pero ¿qué responsabilidades hay en esto? ¿Existen normas correctas de construcción? ¿Saben los constructores cómo hacer un edificio antisísmico en un país lleno de sismos? Lo vemos en un minuto, cuando seguimos con Ricardo Peña Herrera, aquí hablando de cómo protegernos del siguiente sismo, porque que va a haber, no sabemos cuándo. ¿Quiénes son los responsables? Los arquitectos, porque los constructores no lo hicieron como ellos diseñaron, los ingenieros que definieron esto y tenían que chequearlo, el dueño que quería evitarse mayores costos y que hizo en un edificio de 2 pisos, hizo 4 pisos. ¿Cuáles son frecuentemente las responsabilidades? El municipio que no constató y que no tiene forma. Yo he escuchado que hay unos municipios y grandes que no controlan los edificios de 20 pisos y que dicen, si se cae, el responsable es el constructor. Me parece una barbaridad. No sé cómo es a nivel internacional, ¿no? A ver, responsabilidades. Yo creo que aquí hay que decirlo claramente, somos responsables todos. Todos tenemos parte de responsabilidad. Desde el dueño, desde el que quiere construirse su vivienda y quiere ahorrarse algunos dólares, solo haciéndole firmar a un arquitecto, a un ingeniero y después construyendo directamente con un albañil, pasando por los constructores y diseñadores que también se prestan para cierto tipo de firmas solo por cumplir, los municipios que no hacen un control debido como dice la norma y también la falta de actualizar las normas a su debido tiempo. ¿Quién debe actualizar las normas? El gobierno central. ¿Qué ha pasado con esto? Si bien hemos mejorado en los últimos años, la historia de la norma es simple. Tuvimos una norma ecuatoriana de la construcción. ¿Pero quién la emite? En este caso ahora concretamente el MIDUBI, con la nueva institucionalidad del país, ¿no? Ahí dice qué tipo de elementos tiene que haber en las construcciones. Sí, ahí están todos los capítulos. No son los municipios lo que tienen es que controlar que la norma se cumpla. Exactamente. Ya la norma está hecha. La historia de la norma, teníamos una norma en los años 70, que es la primera norma ecuatoriana de la construcción. Hubo una primera actualización en el tema justamente sismo resistente recién en el 2001 y una siguiente actualización en el año 2014. Entonces, decir que no había norma, no, sí existía norma. Buena, mala, lo importante es que se debía haber aplicado. No se cumplió ni la que había. Ni la que había. Y la actual supongo que será, será mejor. No podemos decir que no se ha cumplido porque en algunos casos sí se han cumplido. Sí, o sea, tampoco es... Claro, hay un edificio que no le pasó nada y el de al lado que se cayó. Y los nuevos, muchos de los nuevos están cumpliendo y hay ingenieros y arquitectos que hacen bien su trabajo y cumplen. Y hay un control de calidad sobre todo. ¿Cuánto más cuesta entre la casa típica que no tiene las normas y el de las normas? Porque puede ser la gente y dice es carísimo, ¿sabes? Sí, es verdad. A ver, esa fue una de las discusiones cuando se estuvo discutiendo la norma ecuatoriana en la construcción. Muchos decían que se sube 15, 20%, y cuando se hizo un estudio, ya no solo de la obra gris, ¿no? Porque mucha gente se enfocó en la obra gris, que es donde más subían los costos. Pero cuando veían ya con los acabados, hay un estudio incluso de la Universidad de San Francisco de Quito, en un par de tesis, donde demuestran que el costo subía en no más del 4% del costo total. O sea que por un 4% de ahorro
se te puede caer el edificio y perder la vida tú y toda tu familia o todas las personas. Es inconcebible, eso es terrible. O sea, se puede ahorrar en cualquier cosa, ¿no es cierto? En la decoración, en el tamaño del televisor. Nadie se ahorra en el televisor. Entonces, el gobierno central ha manejado ya su parte en hacer las normas. ¿Qué pasa con los municipios? Ahí sí es todo un mundo aparte. Como son autónomos, creo que ahí hay que trabajar para una sola forma de muy controlar. posible que en algunos municipios no exista siquiera personas con la capacidad y el conocimiento necesario para hacer el control. Encontré en algunos municipios de la costa que simplemente para dar el permiso pedían una acta notariada del ingeniero y del arquitecto diciendo que eso está bien diseñado. Pero no pedían de soporte los estudios de suelos, los diseños, ni nada. Entonces es una forma de lavarse las manos, decir, no, él me dijo que está bien. Y eso no puede seguir así. O sea, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? El ingeniero y arquitecto tienen que presentar los estudios y diseños para que el municipio, de alguna manera, puede ser, por ejemplo, como lo que aplicó el municipio de Quito desde hace algunos años, como una entidad, una tercera entidad independiente, técnica, certifique que eso está bien diseñado. Y en Quito, Guayaquil y Cuenca, por poner 3 ciudades, los municipios están controlando debidamente todos los edificios que hay en la ciudad. A ver, de lo que sabemos, Quito tenía esta figura de una tercera entidad, Guayaquil lo hace directo, Cuenca lo hace directo, pero no sé hasta qué punto ven la parte de elementos estructurales, ¿no? Pero ¿no sería la Secretaría de Riesgos también responsable en verificar que esto se esté cumpliendo? ¿O no tener tanto. Una responsabilidad tener sobre una esto? responsabilidad sobre eso sí, pero no de verificar el cumplimiento. No. Porque son autónomos. No, pero verificar a los verificadores. Es decir, ver que los municipios están cumpliendo y si no, dar las alertas correspondientes. Esa fue la discusión no solo en esta competencia, sino en muchas con el tema del ordenamiento territorial y esta ley de hacer una superintendencia para controlar estas competencias que se cumplan, ¿no? Porque le dice claramente a la COTAD, dice claramente en el artículo 55 que tiene que el municipio prevenir controlar y regular las construcciones con énfasis en la prevención de riesgos. O sea, dice claramente la COTAD. Y hay las normas. Vamos ahora a la siguiente parte. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Tal vez es lo que los televidentes más quieren conocer de un experto como Ricardo en el tema. Me decían que este famoso el triángulo no es tan así, ¿no? Mucha gente dice hay que buscar. ¿Qué es lo que se decía del triángulo? ¿Cuál era el triángulo? El triángulo de la vida, que digo que es un mito, se dice que hay que ponerse al lado de algún mueble fuerte o de una columna fuerte para cuando se caigan las cosas forme un triángulo y eso les salva. Lo que decían es busca a la puerta y ponte... ese no, eso ya no de la puerta, sino de muebles, de manera que se haga entre una pared o un mueble fuerte. Con la caída de algún elemento de arriba se forma un triángulo y si tú estás debajo de eso te salvas. No es así. No es así porque no es que se destruye las cosas así. O sea, pueden ver las imágenes de la destrucción que ha habido en Pedernales. O sea, no se caen así, se caen directo. No sabes cómo se va a caer. O sea, hay unas formas diversas que se pueden caer, ¿no? Pero el tema no es ese. El tema es saber que yo tengo que... Y no lo decimos solamente nosotros, la Secretaría de Gestión de Riesgo de Ecuador, lo dice los diferentes países, Estados Unidos, el Japón, Chile, de acuerdo a toda esa investigación que han hecho, que la mejor forma de tener más probabilidades de sobrevivir es agacharse, protegerse y agarrarse. Es decir... A ver, repitamos. A ver si se ponen unas letritas ahí también. Agacharse. Agacharse. ¿Por qué agacharse? Porque primero, si estoy de pie, si ustedes ven los videos que hay en YouTube cuando hay el sismo, es difícil mantener el equilibrio. Entonces tienes que agacharte, incluso ponerte de cuclillas. Los japoneses, por ejemplo, enseguida, si están afuera, se salen al centro de las calles y se ponen en el suelo. Porque esa es la forma para no perder el equilibrio. En suclive te caes te puedes caer. Tal vez no te mueres, pero te rompes. Exacto. Protegerse. ¿Por qué? Porque si además de que, a pesar de que no se caiga
tu vivienda, te puede caer algún elemento y te puede matar solo con ¿Y caerse cómo te proteges? bajo un mueble fuerte. ¿Y cuál es un mueble fuerte? Un mueble de madera, por ejemplo. Este, por ejemplo, sería un mueble Exactamente, es un mueble fuerte. Entonces, agacharse. Que le tomen este. Es de bambú, por cierto. Vamos a hablar del bambú también. Exacto. Y en las aulas de clase, sea, en este bajo momento, los pupitres. si se viene un terremoto, quiera Dios que no se venga, ¿no es cierto? Lo lógico sería camarógrafos, todo el mundo nos debajo agachamos, de esta mesa. Nos agachamos, ¿ya? nos protegemos, nos metemos bajo y nos agarramos de algún elemento de la mesa porque eso se mueve, ¿no? Y aguantar así dure. Ahí, hasta porque que uno tiende a salir corriendo. No, pues. A ver, yo les invito a todos, y no es para elucubrar ni sacar nuevamente el problema del terremoto. La gente que ha estado y que sabe cómo murió sus familiares, sus amigos, si ustedes escuchan las historias, la mayoría de los muertos murió tratando de evacuar los edificios, ¿no? Tengo casos en Bahía de Caracas de que una señora intentó salir, se puso en la puerta y estas puertas Lanford le cayó en la cabeza. Gente que por tratar de evacuar le cayó la pared encima. Y algunos que se quedaron adentro pudieron sobrevivir. Pudieron sobrevivir y la misma población luego les ayudó. Pero, por ejemplo, en un espectáculo público, ¿qué haces? Ahí no te puedes proteger. No, bueno, en el cine. A ver, hay un cine. ¿Qué haces tú? Ahí hay que esperar. Eso es donde la gente tiene miedo. ¿Pero qué haces? ¿Te tiras al suelo de alguna manera? Buscar alguna forma de proteger. Alguna forma de la silla. De la silla, exactamente. Alguna forma de protección. O sea, la idea es quédate quieto buscando un sitio y agachándote. Sí, insisto, ahora que hay tanta tecnología, vean los videos, la gente que evacuaba ese centro comercial en Guayaquil, murió una persona, pero ahí podrían morir mucha gente por el tumulto que se armó. Mientras menos sea, y con el movimiento, menos probabilidad de tener un accidente voy a hacer. Luego del sismo, sí, trata de salir. O sea, termina el sismo y hay que tratar de salir. Ahí sí, evacuar, si es que has visto nunca daños. Nunca usar un ascensor. Nunca usar un ascensor por las escaleras, siempre y cuando no haya daños, etc. Y alejarse del edificio. Claro, pero para hacer esto tenemos que prepararnos antes. Entonces, por eso normalmente sugerimos unos 7 pasos que hay que seguir. ¿Cuáles son los 7 pasos? 7 pasos. Primero, identificar los peligros que hay en mi casa, en mi lugar de trabajo. Por ejemplo, los televisores de pantallas grandes que no están sobre la pared, que se pueden caer, esos hay que protegerlos. 1, 2. Hacer el plan familiar. Un plan familiar, toda la familia o la oficina. O la oficina. Por cierto, tuvimos nosotros en la Secretaría del Buen Vivir recién una charla de toda una mañana para analizar punto por punto del lugar. Eso deberíamos hacerlo todos. Todos. Tercero, preparar unas provisiones de emergencia en el caso que se den. La famosa mochila que creo que en algunos programas ya lo vamos a ver. Claro. 4. Cuarto, identificar ya y reparar las debilidades que tienen ya las edificaciones. O sea, ya no internamente, sino afuera, si puedo hacerlo, ¿no es cierto? Claro. Ver que mi edificio es vulnerable, mi casa, arreglar... 5. 5 ya es, en caso del sismo, actuar como dijimos, agacharse, protegerse y agarrarse. 6, después del terremoto, tenemos que ver qué lesiones de la gente hay y qué daños hay. Y finalmente, seguir el plan de emergencias que preparé. Dónde me ubico, dónde voy a ver a mis seres queridos, dónde nos vamos a alejarse, etc. Eso está en el plan familiar. Entonces, no es más que trabajar en esos 7 pasos antes, durante y después del sismo. Vamos a la última parte del programa enseguida y para conocer un poco de qué está sucediendo ahora, cómo han pasado estas semanas luego de este evento y qué va a pasar, cuánto toma recuperarse de un evento como este. Continuamos con el programa con el subsecretario de Análisis de Riesgos, Ricardo Peña Herrera, la última parte, para responder algunas inquietudes de los televidentes, exactamente qué mismo es esto del mito del triángulo. Es importante que quede muy claro este tema. Es un mito porque esto surgió de un rescatista estadounidense
que iba a los rescates justamente en estructuras colapsadas y encontraba gente con vida en espacios de vida, que se llama en el ámbito de los rescatistas. Entonces, él hizo la inversa, decía que ahí hay que ubicarse. Lo único que no vio esto es que no hay cómo dar hacia atrás de esa teoría, porque uno no sabe cómo se va a destruir el edificio. No hay modelación matemática que me diga exactamente cómo se va a destruir, cómo va a saltar la pared, qué cae. Entonces, no es que se forman triángulos de la vida, o no es que yo sé dónde se va a ubicar el triángulo de la vida. Lo que sí sé es que debajo de esta mesa no va a entrar un trozo de ladrillo o no me va a afectar. A menos que sea la... o sea, exacto. Todo se acaba ahí. Sí, todo se acaba. No es ni el triángulo ni nada. Pero incluso con el Ministerio de Educación se hizo una revisión y en algunas escuelas se vio cómo las losas quedaron sobre los pupitres. Me decían, pupitres de plástico. De plástico. Que aguantaron toda la losa. O sea, que el chico se metía debajo del pupitre. Del pupitre. Esa es la práctica que tienen que hacer. La práctica no es de evacuar. Esas prácticas de evacuación en caso de terremoto tenemos primero no hay que hacerle el momento en que todo se está moviendo. Sino primero hay que hacer esa práctica de agacharse, protegerse, por ejemplo en el aula de clase, bajo el pupitre y agarrarse. Luego hacemos la evacuación, ¿no? Entonces, ese es. El tema de este triángulo, como digo, ha sido un mito que por las redes sociales, y a lo mejor porque no hemos sido capaces de comunicar como se debe la forma correcta de protegerse ante un sismo, ha dado para que la gente lo circule a través del WhatsApp, del Facebook, del Twitter, y en realidad es un mito. Ustedes pueden ver, nuevamente repito, las agencias como FEMA en Estados Unidos, la agencia japonesa, o en Chile, que son nuestros referentes, en Nueva Zelanda también, que no aceptan esto, sino es el agacharse, protegerse y agarrarse. A mí, como a muchas personas, nos gusta mucho el bambú, ¿no es cierto? El bambú, esta mesa, por cierto, es una mesa hecha de bambú, toda la mesa, ¿no es cierto?, la sustentación, etcétera, y se dice que Guayaquil fue Lima fue construida con caña de Guayaquil, ¿no es cierto? Casi no quedaron cañas, porque todo en el tiempo del virreinato se llevaba de Guayaquil a Lima. Y nuestros campesinos en la costa y en la Amazonía hacen sus casas de bambú. ¿Cuán importante es la madera? Se puede construir sobre todo casas, tal vez no edificios muy altos, obviamente, pero las casas de un piso, de 2 pisos, el bambú es una alternativa, es una solución. El bambú y muchas maderas es la alternativa para construir casas de un piso. Porque no se rompe como se puede romper el concreto. Son flexibles, claro, y no es muy pesado. Es un buen secreto para la sismoresistencia. Flexible y no muy pesado. A diferencia de la gente que creería que tengo que hacer un búnker, no. O sea, no es que no tiene que moverse, cuidado. Se mueve, pero no se cae. Y ya existen muchas universidades, muchos profesores, hemos invitado a algunos, muchos arquitectos e ingenieros que están trabajando el bambú. El bambú que puede ser una herramienta. Lo único, que creo, a mi parecer, y puedo estar equivocado, que nos falta un poco esa parte de industrializar para que estas maderas puedan durar más a la intemperie, ¿sí? Ese es el secreto de usar estas maderas. Si logramos tener ese proceso, como los procesos que tienen en las partes nórdicas, por ejemplo, para hacer la madera que no se pudra ante temas de la humedad que tienen ellos, inviernos fuertes, y lo han logrado, ¿por qué no tener nosotros procesos para este tipo de materiales? En la sierra se usa también mucho el adobe. Me decías que tu padre es un especialista en adobe, pero si se usa adobe tiene que haber una estructura buena de madera que sostenga el adobe. Que sostenga y además no hacer muy pesadas las paredes del adobe, ¿no? La norma nueva lamentablemente le dijo no al adobe. Yo entendería en beneficio de que no se construya a la loca el adobe, porque tuvimos la experiencia en el 96 en Pujilí, donde más de 2.000 casas de adobe cayeron y mucha gente murió, casas de un piso, pero que no tienen ningún tipo de sistema sismo resistente. En Perú hay muchas experiencias con adobe que sí han resistido, con contrafuertes, con mallas, con estructura metálica incluso, para que no, porque el problema del adobe es que se cae una pared de mucho peso y claro, eso
no aguanta nada, ¿no? Dime una cosa, en el caso de lo que está sucediendo ahora, la reconstrucción de todo esto que ha sido dañado, va a tomar muchos años. Sí. ¿Cuántos? Lamentablemente es difícil decir cuántos años nos podrá tomar, ¿no? Pero yo me atrevería que menos de 3 no va a ser. O sea, para decir estamos igual que antes, no va a ser menos de 3, ¿no? Porque bueno, tenemos que estar mejor que antes, nunca igual, exactamente, reconstruir mejor. Ahora, ¿cómo podemos hacer casas si antes no hay los estudios de suelo y la urbanización y todo esto? Ahí o sea, hay unas casas como temporales. Temporales, exactamente, o sea, primero digamos, es la carpa. Sí. De ahí puede haber una casa temporales hasta... Mientras el MIDUBE está trabajando muy fuertemente con los municipios para hacer estos estudios, que se llaman los de microzonificación sísmica, para saber ya qué pasa con el suelo y dónde puedo construir o cómo debo construir, porque no necesariamente le puedo decir no, sino a ver, si usted construye aquí, tiene que tomar estas medidas para su cimentación, por ejemplo. O en esta parte no puedo construir edificios, sino solo casas bajas, porque el periodo del suelo puede ser igual al periodo del edificio y pueden entrar en resonancia. Entonces, toda esa dinámica la estamos trabajando para los estudios, lo que pasa que esos estudios toman tiempo. Mucha gente cree, no, dame el mapa de peligro sísmico y ya está. No, aquí hay que hacer ya estudios a detalle con muestras de suelo, análisis de ese suelo y modelaciones matemáticas para saber qué pasa con ese tipo de suelos. Para dar respuestas a muchas inquietudes que todavía nos quedan. ¿Por qué no hubo gran destrucción en Cojimíes y en Pedernales? Sí. ¿Por qué crees tú? Mucho de eso puede ser el tema del suelo. Yo llego a pensar que es tema más de suelo y algún tema de la formación geológica en el tema de hacia dónde se transmitió las ondas sísmicas, ¿no? Lo que decíamos al principio, hacia el sur. Entonces, ahora, hemos hablado, y esto es importante, estamos por terminar el programa, pero hemos hablado solamente de la costa, ¿no? Por el tema de las placas. Pero ¿qué pasa en la sierra? ¿Qué pasa en la Amazonía? ¿Por qué puede haber ahí terremotos? Y sobre todo la ciudad de Quito, se dice que hay zonas que podrían ser de alto riesgo sísmico. A ver, en el tema de la sierra, vamos a tener, cuando no se sabe, sismos de magnitudes inferiores a los de la costa, o sea, porque son producidos más por fallas locales. Pero ¿cuál es la problemática de este tipo de sismos? Que son mucho más superficiales. O sea, si el sismo de Pedernales fue a 40, 50 kilómetros de profundidad, los sismos de la sierra pueden ser a 10 kilómetros de profundidad. ¿Por qué Quito está entre las ciudades de mayor riesgo sísmico? En la sierra porque está atravesada... A nivel internacional, ¿no? Después de Nepal y de México. Porque está atravesada por una falla local que le cruza toda la ciudad. ¿Va desde dónde a dónde? Va desde el sur, desde Tambillo, para los que conocen Quito, desde Tambillo, por la parte este, donde empieza la bajada hacia los valles, cruza toda la ciudad hasta la mitad del mundo. Entonces, toda esa falla es activa. O sea, tenemos sismos. En el último sismo que nos hizo asustar en el año 2014, agosto del 2014, y han habido otros sismos de menor. ¿Y ahí cómo es esto de la falla? Explícanos igual que al comienzo. ¿Cómo es la falla? ¿Un hueco que hay ahí? No. Son nuevamente 2 placas, obviamente de menores dimensiones que las placas tectónicas, donde hay un plano que se llama el plano de falla, donde hay una discontinuidad. O sea, el suelo no es continuo. ¿Ya? Entonces, en el caso de Quito es una falla inversa, que quiere decir que la una monta a la otra, ¿no? Y por eso hay ese desnivel entre los valles de Cumbayá, Tumbaco y de Los Chillos con respecto a la ciudad, son 400 metros. O sea, no con la fuerza del mar entrando al continente. Es mucho menores, son menos de milímetros que se mueven cada año, pero también hay esfuerzos que eso puede mover, y claro, la falla está bajo Quito, debajo mismo de la ciudad. Entonces, o sea, estamos hablando aquí de la capital de la República. Claro. ¿Qué debería hacerse para minorar el riesgo? ¿Se pueden hacer estudios para tener mejor información? Se han hecho estudios, ya Quito tiene una microzonificación sísmica, se está aplicando mejores controles a los diseños de las construcciones, pero todavía donde estamos fallando es en el control ya de la construcción misma.
¿Quién va a ver que se construya como se diseñó? ¿Quién está controlando que se usen buenos materiales de construcción? ¿Quién está controlando el material que sale de las canteras si es del óptimo para la construcción? Esa parte nos está fallando. Y la otra que nos está fallando como ciudadanos es evitamos del arquitecto y construyo y luego legalizo mi construcción. En los valles es la misma situación, los Chillos, Tumbaco, etcétera. Aquí no hay un sector, es toda la ciudad que tiene que... O sea, la ciudad es todo. La ciudad es todo. Hasta el aeropuerto. Obviamente en la microzonificación ya dice en qué parte es más o menos, pero aquí todos tenemos que diseñar de acuerdo a eso que ya hemos avanzado. Es también un gran debate público y una gran información que debería darse para todos los ciudadanos y para conocer exactamente lo que está sucediendo. Creo que esa es también una debilidad, esa información, el dar a conocer. Muchas veces se cree que porque uno genera la información de riesgo voy a perjudicar a alguien por el tema de plusvalía o no, al contrario, es para dar información para que mejore, ¿no? Para que se mejore. Finalmente tenemos un minuto, Ricardo, te agradezco muchísimo, ha sido muy claro, muy importante esto. Además, se pueden comunicar con el Ministerio, con la Secretaría de Gestión de Riesgos para tener más información. ¿Cuál sería, en tu opinión, lo más importante en este momento para el conocimiento ciudadano? Para mí, 2 puntos. Uno, no perdamos la memoria. No perdamos la memoria. Somos un país de terremotos y eso no lo va a cambiar nadie. Y segundo, que esto que nos ha pasado del terremoto del 16 de abril sirva para hacer, como dijimos, mejores las cosas. Una reconstrucción mejor para un buen vivir real, con mejores construcciones, con mejor ordenamiento territorial y con mejores controles. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos ustedes. Esperamos que este programa nos haya servido a todos para tener un mejor conocimiento de lo que ocurrió, lo que puede ocurrir y lo que todos debemos hacer.